Hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio, Viajando y Cuidando Ando, donde exploramos cómo los viajes pueden transformar vidas, cumplir sueños y cuidar el planeta. Hoy tenemos un invitado muy especial y es David Londoño, co-creador de Awake, una plataforma que está cambiando la forma de hacer turismo de naturaleza en Colombia. David, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, a ti, muchas gracias Lina por la invitación, muy honrado de estar aquí contando la historia de Awake. Bueno, y esa es la idea, queremos que nos cuentes de dónde nace Awake y además cómo es este proyecto tan lindo y tan especial que los hace únicos hoy en día en Colombia. ¿Dónde nace Awake? Awake, la génesis de Awake realmente es un sitio muy especial para nosotros y para Colombia, debería serlo aún más, que es el río Magdalena. Nosotros en el 2008 hicimos una expedición con un grupo de personas que habían hecho ya otras expediciones por Colombia. Yo llegué a la quinta expedición, que fue esta del Magdalena, y el propósito era recorrer todo el río Magdalena, desde donde nacen el páramo Las Papas, eso es al sur de San Agustín, a 2 días caminando desde Quinchana, que es el primer pueblo que queda sobre el río Magdalena. Uno sube hasta el páramo Las Papas, y en la laguna de la Magdalena sale un hilo de agua de esa laguna, y ahí oficialmente empieza el río. Entonces subimos caminando hasta allá, después bajamos a San Agustín, de San Agustín a Neiva en rafting, en esos botes inflables de 6 personas. Eso fueron 6 días, y de Neiva a Barranquilla en kayak. De Neiva a Barranquilla, un trayecto súper largo. ¿Cuánto duraron? El total de la expedición fueron 42 días. Dormíamos en los diferentes pueblos con los que ya habíamos hecho contacto desde antes, y había una lancha de apoyo que nos apoyaba. Nosotros íbamos 10 kayaks dobles, es decir, 20 personas remando, un carro que nos apoyaba, que hacía la avanzada, y llegábamos a las poblaciones y lo que hacíamos era compartir con la gente. Entonces hacíamos talleres con los niños de juegos, y para los adultos hacíamos talleres de primeros auxilios. Era una experiencia, una nota, claramente pues eso le cambia la vida a uno, porque el Magdalena, a pesar de que atraviesa el país, es nuestro río más importante, es usado como frontera entre departamentos. Entonces la gente no lo aprecia solamente cuando cruza el puente de Puerto de La Dorada, de Honda, de Puerto Boyacá, por allá en Plato, y hasta el Pumarejo lo vuelve a ver. Pero nosotros descubrimos un mundo pues increíble que estuviera a espaldas los colombianos de ese río. Y ahí fue que dijimos, oiga, arranquemos por turismo de naturaleza, nos mueve mucho. Aparte de todo, pues éramos muy viajeros. De ese viaje grande de personas, pues quedamos finalmente 3, que fuimos los que fundamos Awake años después. En realidad Awake se fundó en el 2013, pero con toda esta idea de mostrar estos destinos nuevos del país. Estamos hablando pre-proceso de paz, estamos hablando de una Colombia bastante diferente en ese momento a la que tenemos hoy día, y lo que dijimos fue: despertemos estos destinos. De ahí el nombre Awake, de hecho es un nombre en inglés porque inicialmente estuvo pensado para turismo internacional únicamente, pero cuando fundamos Awake nos dimos cuenta de las ganas que tenía el colombiano de que le mostraran su país, y ahí fue que empezamos a llevar personas a diferentes partes de Colombia. Oye, qué historia tan bonita, más que dan hasta ganas, pero ya con tanta responsabilidad creo que es imposible atravesar el Magdalena por tanto tiempo. Pero en ese momento que están creando la empresa de ustedes, que además es su propósito de vida, hoy viven de eso, pero ¿en qué momento deciden, oigan, cómo transformamos vidas con esto? Más allá de generar unos recursos, más allá de llevar unos viajeros, ¿cómo se inspiran para lograr lo que hoy son? Fue de manera muy espontánea, por decirlo así. Claramente cuando llegamos a estas regiones, nos encontramos con que las personas que vivían en esas regiones pues eran personas que querían mucho su entorno, lo cuidaban, lo apreciaban, sabían la importancia que tenía para ellos, pero tenían una dificultad, por decirlo así, y era que no había ingresos de manera recurrente y sostenible para poder de hacer ciertas actividades que eran extractivas. Entonces se dedicaban a la cacería, a la minería, a la tala de bosque, a actividades que básicamente las hacían porque necesitaban pagar las cuentas, mandar a los hijos al colegio, comprar el mercado. No era porque realmente lo estuvieran buscando hacer de manera como con maldad, con sevicia, no había. Cuando empezó a llegar el turismo de una manera más recurrente y aparte de todo pues responsable, se generaron esos incentivos para que las personas dejaran de hacer esas actividades y se dedicaran a una actividad muy noble como es el turismo de naturaleza. Y nos empezamos a dar cuenta que potenciar este tipo de turismo, potenciar esos intercambios entre los viajeros y los anfitriones como hasta hoy día,
los llamamos, pues tenía mucho sentido, no solo porque el turismo en sí es un puente de transformación en el cual ambas personas se están viendo beneficiadas, sino también porque el entorno se estaba viendo muy beneficiado, porque había los incentivos correctos para que las personas conservaran, principalmente. Ahí nos pusimos mucho más a meterle temas a marketing digital, algo que en esa época pues poco se estaba oyendo o hablando. Fuimos de los primeros que empezamos a pautar activamente en marketing digital y a generar demanda a través de ahí. Empezamos a trabajar muy de cerca también con cooperación internacional que buscaba alguien que, pues mejor dicho, que los acompañara en el proceso de desarrollar proyectos de turismo responsable, pero que también llevara demanda a esos destinos. Y así fue un poco como empezó toda esta combinación entre lo que hoy día es Awake, que es una parte de travel o de turismo muy importante, y la parte de impacto, que es realmente lo que nosotros nos mueve y nos hace diferentes principalmente. Y es que, como lo dices, el trabajo en comunidades para ustedes es muy importante. Y además tiene una palabra muy bonita que la dijiste ahorita, y es que son los anfitriones. Entonces no es simplemente el proveedor, ¿sí?, o el que les opera en destinos, sino es un anfitrión. Y cómo lograr que ellos creyeran en esto, que además llevaban haciendo toda una vida de ganadería, toda una vida de extracción, que además viene del legado familiar, cambiarles, me imagino, el chip, y que además, como tú dices, temas digitales, tienen la universidad y ahí los capacitan. ¿Por qué nos cuentas un poquito de eso? Sí, claro, pues en un momento nos dimos cuenta que generar demanda pues claramente era algo importante, llevarles viajeros, pero era algo que en últimas no podía depender solo de Awake. Y fue ahí cuando decidimos crear una plataforma de aprendizaje, la palabra universidad pues es gigantesca, para enseñarles a no solo a mejorar sus negocios, cómo cocinar comida vegana, cómo tender bien una cama, cómo manejar una emergencia, cómo presentar un producto turístico y cómo venderse también, cómo comercializarse ellos mismos, que ellos también tuvieran ese brazo comercial para ellos y que no solo dependiera de que a Awake pues les fuera bien en las ventas o no. Entonces esa universidad nació con ese espíritu, y es fortalecer sus negocios, sus iniciativas de turismo, que en últimas estaban replicando conservación y estaban replicando pues incentivos para que esa paraíso que tenían en su patio trasero pues se siguiera conservando. Y algo muy importante también, y es que con el tiempo también hemos empezado a desarrollar nuevas capacidades, nuevos proyectos para agregarles valor. Arrancamos con la demanda, sí, que yo creo que por ahí pues se debió arrancar y se arrancó efectivamente, pero hoy día estamos trabajando muchos proyectos por ejemplo, en monitoreo de fauna, entendiendo ya todo ese sitio que están conservando, qué especies están conservando, cómo lo están haciendo, si efectivamente eso está generando un impacto positivo o no. Y medir todo eso es muy importante, porque el turismo no siempre es suficiente para conservar. Entonces uno con esos datos puede empezar a jalar más cooperantes y más personas que se interesen en lo que está pasando allá, para que en últimas apoyen también actividades de conservación. Por eso nosotros esta información no solo se la damos a nuestros viajeros, que son los que viajan pues a través comprándole directamente a Awake, sino que también muchas agencias de viaje en Colombia, muy grandes, muy tradicionales, confían en lo que hace Awake y le compran a Awake ese turismo naturaleza, sabiendo pues que existe todo este tema de conservación detrás y que no es simplemente un proveedor más de un viaje. Y ahí tocas otro tema muy importante para nosotros en este video podcast, pero para ustedes también, y es ese turismo responsable. Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Cómo trabajan con los viajeros en eso? El turismo responsable, para mí principalmente y para Awake, lo que hace es tener como eje fundamental al anfitrión, a la persona local, que es el que está realmente apropiado de su entorno, el que lo entiende, el que lo vive y el que lo conoce, como decías ahorita, de generaciones atrás. Después del anfitrión está la comunidad y el entorno en el cual existe esa comunidad. Un turismo responsable debe tener presente esos tres ejes. Si un turismo está afectando algunos de los tres, automáticamente pues pierde esa connotación de responsable. Pero hoy día, y es un poco lo que estamos también intentando hacer, y es una corriente también que está pasando en el mundo, no basta con hacer las cosas bien y ya, sino también aportar en procesos de regeneración. Eso hace sentido porque el planeta pues básicamente se está consumiendo mucho más rápido de lo que se puede regenerar. Y la actividad empresarial, y especialmente la actividad turística, pues lo que nos dimos cuenta los que vivimos en este mundo y los que están todo el tiempo hablando de temas de turismo en el mundo, tenemos una herramienta
en las manos que puede acelerar procesos de regeneración y de conservación. Entonces, por eso, mucho de lo que estamos haciendo ya no es solo llevando demanda y haciendo el check, sino midiendo y apoyando iniciativas de conservación. Además que, sobre todo para que ustedes también se inspiren y definan que su próximo destino es un destino de naturaleza y que sea con Awake y de la mano de Compensar, pues son esas historias. Por ejemplo, llegar y encontrar sitios para hacer observación de aves, de avistamiento, de poderte encontrar con un jaguar que, como dices tú, más allá de conservarlo es que lograr que estas especies vuelvan a sus hábitats naturales y que un ganadero diga tranquilamente: yo no tengo problema con que el jaguar coma una de mis vacas y ya no salga a matar ni a cazar, sino que encuentre ese equilibrio entre ambas partes. Historias como estas me imagino que ustedes las viven todo el tiempo. Una que nos puedas contar como para que inspiremos a los que nos están viendo y escuchando. No, total, se ven en todo lado porque pues Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y este turismo pues no solo se desarrolla en esas zonas, sino que los anfitriones pues son los que viven por generaciones, han vivido en esos espacios. Hay un caso de una persona que en Awake queremos mucho y que yo personalmente pues aprecio bastante, que se llama Jairo. Él es un hijo de colonos de la Macarena. La Macarena pues todos son colonos realmente, no hay como un arraigo histórico abolengo grande en la Macarena, sino que eso fue un tema de colonos que fueron llegando. Y Jairo se vinculó con nosotros en el 2009. Ni siquiera habíamos arrancado Awake. En esa época pues éramos muy viajeros y pues todavía lo seguimos siendo, pero en esa época en la universidad pues era diferente el cuento. Era complejo conseguir como las experiencias turísticas en Colombia. Lo que nosotros hacíamos era llamar directamente casi que la alcaldía. Y en la alcaldía todo el mundo se conoce en las poblaciones pequeñas. Y decimos: oiga, quiero viajar a Caño Cristales, ¿usted conoce a alguien? Sí, espera un momentico, ya le paso a mi vecino que es guía. Esperamos 2 minutos en el teléfono y contestó alguien. Hola, ¿cómo está? Oiga, habla con David, quiero viajar por allá. Ah, claro, me llamo Jairo, yo soy guía, yo conozco muy bien la zona, venga aquí tal día, llegue a través de esto, en ese momento tocaba volar únicamente desde Villavicencio. Llegamos allá y pues Jairo nos mostró Caño Cristales. Para que te hagas una idea, en esa época, por temporada iban como 90 personas. Nada. Hoy día van casi que 14.000, 16.000 personas. Entonces era un sitio pues prístino, básicamente lo sigue siendo porque lo han cuidado muy bien, pero me refiero a que no iba mucha gente. Con Jairo empezamos a notar que él tenía una finca, tenía ganado de su familia de mucho tiempo y empezamos a llevar viajeros de manera recurrente, de manera responsable, empezamos a llevarle gente, pero en un punto, lo que te contaba ahorita, pues no es suficiente simplemente generar demanda. Entonces empezamos a crear proyectos de monitoreo de fauna en su tierra para que él empezara a ver qué animales habían ahí. Cuando empezó a ver los animales que habían ahí, dijo: oiga, voy a sacar el ganado. Ya el turismo, después de muchos años, pues ya es relevante, ya es suficiente y yo lo que quiero es dedicarme a conservar este espacio. Esa decisión la tomó hace 7 años y el año pasado, en enero, en una cámara de estas de fototrampeo, vimos un jaguar. Un jaguar es muy relevante porque es un indicador de la salud de un ecosistema. Para que exista un jaguar en un ecosistema, la cadena alimenticia que tiene que haber pues tiene que ser muy sólida. Y la naturaleza pues es en últimas muy perfecta. Sí, muy perfecta y muy agradecida. Con poquitos esfuerzos, con simplemente sacar el ganado, con simplemente dedicarlo a la conservación durante un periodo de 7 años, se regenera el ecosistema de una u otra forma. Claro, falta un montón, pero pues fue algo muy grato para nosotros ver el proceso de Jairo, que había sido pues desde un guía hasta una persona que acompañamos a crear su empresa, le mandamos viajeros hasta hoy día, ha sido el abanderado de los proyectos de conservación y que tenga estos resultados que son muy, muy dicientes, que muestren que es posible, que el turismo sí es una herramienta y que el turismo puede desencadenar cosas como volver a regenerar un ecosistema y ver un jaguar, que es un termómetro básicamente de la salud de un lugar. Entonces, pues eso por decirte uno, porque hemos tenido... Deben tener miles, estoy segura. Dicho, especies endémicas de ranas que no se oían hace décadas, aparecieron en monitoreo acústico, temas de especies de aves endémicas que no sabían que estaban en esos sitios, ahora lo están. Entonces empiezan a volver sitios de interés también para las personas que no solo quieren viajar, pues que está muy bien, sino también que quieren aportar de otras formas para conservar. Durante la charla nos dijiste que Awake nace de hecho pensando en traer extranjeros, pero pues que hoy en día ya los colombianos, menos mal, estamos pensando en otro tipo de turismo.
de todos los viajes que tú haces, que además estoy segura que cada destino que ofreces llevan el visto bueno de todos ustedes para que los viajeros estén seguros y, como dices tú, grandes agencias confían en ustedes. Y sabiendo que Colombia es tan rico y por algo somos el país de la belleza, ¿cuáles serían esos 3 destinos que tú dices como son infantables en la lista de cualquier viajero, son los que más te llegan, los que hacen que, mejor dicho, brillen ojos? Es una pregunta bien difícil. Sí, y más en un país como el nuestro. Muy compleja porque sí, Colombia tiene muchos sitios y aparte es comprometedor para mí ponerme a decir que no es bonito y que no. Con los anfitriones, sí. Pero sí tengo unos sitios que me han asombrado porque uno como que no se espera eso. Uno como que dice, uy, qué impresión. Yo diría que el Chocó, el Pacífico biogeográfico colombiano, es impresionante. Es el sitio en el que más llueve en el mundo. Es un sitio mega diverso en un país ya diverso. Esa combinación entre selva y mar y esas arenas oscuras le dan una mística impresionante. La cultura que se creó ahí a través de los esclavos pues emancipados que llegaron en esa época, de la forma en la que se colonizó también toda esa época, en la época de la violencia liberal y conservadora, pues le dio un ambiente muy único. Es un Colombia muy diferente. El primer destino ese. Otro destino que a mí me impresionó muchísimo fue los cerros de Mavecure. A mí me parece sensacional. Los cerros de Mavecure me parecieron espectaculares porque uno está pues en la selva amazónica, eso es selva amazónica, y de repente salen 3 lomas de 300 metros o 300 y pico metros, creo que el Pajarito tiene 400 y pico, y uno se sube allá arriba y puede ver todo el dosel de la selva, pero por kilómetros a la redonda. Aparte de todo, como está tan cerca de los llanos, uno ve los atardeceres llaneros, entonces es un sitio impresionante. Y por último, ya es un sitio muy de mi corazón, que se llama el Banco Magdalena. Bueno, y ya sabemos por qué quieres tanto el Magdalena. Sí, ese sitio me parece mágico. Es un sitio que está en un sitio muy estratégico porque desemboca el río Cesar y es una curva grandota que da el Magdalena. Justo adelantico se separa el brazo de Mompox, el brazo de Loba, que hace la isla de Mompox. Pero es un sitio muy especial, es muy bonito y en el banco es la cuna de la cumbia. Colombia tiene 2 ritmos colombianos. La cumbia es colombiana. La cumbia hizo pues la migración a México y Argentina y por eso uno oye cumbia en México y Argentina, pero la cumbia nació no solo en Colombia, sino en esa región del Banco Magdalena. Y el vallenato, por supuesto, es nuestro otro ritmo propio. Y esa mezcolanza entre Magdalena, el Cesar, la Serranía del Perijá, la sierra que está relativamente cerca, la Ciénaga de Zapatosa, a mí el Banco me parece un sitio mágico. Y ojalá pudiera ir todos los años. En una época de mi vida fui bastante. Estoy segura que todos ustedes están antojados pues de todos estos lugares. Además que tienes algo muy bonito y es que no solamente nos cuentas del paisaje o lo que hay, sino hasta ya quedé antojada de todas las delicias gastronómicas que tiene nuestro país. David, ya para finalizar, consejos prácticos para nuestros viajeros, unos sí y unos no antes de viajar. Entonces sí a compartir con locales, no al plástico de un solo uso, pero ¿qué más podríamos decirles? Yo les diría que recuerden que el consumo es la nueva democracia. Uno con la forma en la que elige lo que va a consumir, lo que se va a poner, lo que se va a comer, a dónde va a viajar, con quién va a viajar, pues uno está dándole votos a una forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces el consejo sería, investiguen muy bien con quién están viajando, a dónde están viajando, prepárense antes de viajar también para entender a dónde van a llegar. Lo van a disfrutar infinitamente más si le pegan una leidita antes a unos blogs o algunos posts que hay en Instagram del destino. Algunos influenciadores también lo hacen muy bien y cuentan. Y eso creo que le agrega mucho valor a un viaje. Enterarse y saber y tomar una decisión muy consciente. Ser muy consciente que nuestro diario consumo, nuestro diario vivir, pues estamos votando por las cosas. Y por último, algo que no, pues definitivamente algo que le haga daño o a la comunidad, o a los anfitriones, o a la naturaleza. Ya yo creo que eso está más que entendido para muchas personas, pero que sean conscientes, más allá de no, pues sí, plástico de un solo uso, pues obvio no, porque eso le hace daño al ambiente, pero más allá de que sea tan tácito como el plástico de un solo uso, sea consciente de esos 3 elementos que son los que en últimas le están facilitando que usted pueda ir a ese destino. Entonces, en última sería
sería eso. Listo, muchas gracias por acompañarnos, David. De verdad fue un espacio muy enriquecedor, una charla donde estoy segura que logramos mover fibras e inspirar a otros para que empiecen a viajar ya. No, Lina, muchas gracias por el espacio. De nuevo, muy honrado por haber estado aquí en esta conversación. Y bueno, que sea la primera de muchas. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Viajando y Cuidando Ando. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Spotify, @turismocompensar. Hasta la próxima.